Entonces, lo primero que tengo que decir es que la actitud descolonial empieza desde el momento mismo en que Colón baja del barco en estos nuevos territorios. O sea, como actitud ha existido desde el momento mismo en que vienen y se dan cuenta que hay otras formas de existencia y otras formas de vida que son tentativamente posibles de colonizar. Ahora bien, el debate de lo descolonial, tal como lo conocemos ahora, surge a partir de la década de los 90, en un momento en el que en América Latina se está dando toda la embestida neoliberal. La mayoría de ustedes se acordará que empezó a pasar en la década de los 90, la llegada de Carlos Salinas de Gortari. El precedente son la década de los 80, donde empieza a haber también un proceso en el que empiezan a privatizarse las empresas estatales. La llegada de Carlos Salinas de Gortari anuncia con bombos y platillos la apertura comercial, la desaparición de los aranceles y, por tanto, la desaparición de lo que conocimos como el Estado benefactor, que en realidad fue el producto de luchas obreras que sobre todo en Europa se generaron y fueron configurando un Estado que garantizaba seguridad social. En México tenemos particularmente una historia específica del desarrollo del capitalismo y del desarrollo del Estado que hace que tengamos un partido único que tiene una función, por un lado, de cumplir ciertas labores y funciones sociales, pero queda cancelada esa vía del priismo, que además es un priismo corporativo y que ya conocemos, eso no lo voy a explicar porque si no me voy a aventar toda la clase, ¿verdad? Pero lo que tenemos en la década de los 90 es la llegada de la llamada globalización y de las políticas neoliberales. En ese mismo contexto, en la década de los 90, en Europa aparece toda una discusión sobre el fin de la modernidad. Recuerden que de manera previa, hacia los 80, se viene la caída del muro de Berlín, que representaba simbólicamente la caída del bloque socialista. Entonces, la pugna entre Rusia, que era la representación de la opción del socialismo real, y por otro lado, Estados Unidos, que geopolíticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había aparecido como el gran triunfante capitalista de estos procesos políticos. Se cae el sistema del socialismo real y pareciera que la única alternativa posible es la alternativa del capitalismo. Y en Europa empieza a haber todo un discurso sobre la muerte de las grandes narrativas, es decir, la desaparición o más bien, el triunfo del capitalismo y el capitalismo como la única vía, ¿no? Entonces empezamos a escuchar con los posmodernos todo un debate sobre cómo los universales desaparecen y ahora lo que hay es un conjunto de particulares y hay toda una discusión crítica sobre el avance del capitalismo y de la época, incluso hay quienes hablan del fin del capitalismo, ¿no? En América Latina la pregunta inevitable es ¿y cómo llega el capitalismo, pero también cómo llega la modernidad? Porque en la década de los 90, ante este proceso mundial y ante la llegada de las políticas neoliberales, lo que se estaba diciendo es que la modernidad había llegado a su límite, ¿no? Que estábamos ante una crisis de la modernidad y que estábamos casi ya acabando con la etapa de la modernidad y entrábamos a la posmodernidad. ¿Se acuerdan que se hablaba de la posmodernidad mucho? Entonces, en América Latina, en un contexto de entrada de las políticas neoliberales, en un contexto de emergencia del movimiento indígena a nivel continental, en 1992, ante la celebración de los famosos 500 años del encuentro de dos mundos, que de encuentro no tuvo nada, pues hay todo un movimiento indígena, negro y popular que empieza a decir, pues no fue un encuentro, fue un proceso de conquista y colonización y además llevamos 500 años excluidos, explotados y colonizados, ¿no? Toda una serie de movilizaciones sociales en contra del cierre de empresas, de la aplicación de las políticas neoliberales, que fue acompañada de un proceso de la llamada democratización de América Latina, donde todavía había las dictaduras militares, empiezan los procesos de democratización y en México también se empieza a hablar de democratización, que fue más bien el camino político para que entrara el neoliberalismo en los países latinoamericanos. ¿Qué pasa? En ese momento muchos teóricos y teóricas latinoamericanas dicen, a ver, el fin de la modernidad, lo primero que hay que preguntarnos es cómo llega la modernidad a América Latina. O sea, no podemos hablar del fin de nada sin entender cómo se originó. Y aquí la pregunta es cómo llega la modernidad a América Latina.
¿no? Y tenemos una larga tradición de pensamiento crítico que intentó explicar cómo se desarrolla el capitalismo en América Latina, pero en la década de los 90, un conjunto de autores críticos que después se reconocieron como decoloniales empezaron a plantear una formulación muy interesante que tiene voz en dos grandes teóricos. Por un lado, Enrique Dussel, el profesor Enrique Dussel, y por otro lado, Aníbal Quijano. No son los únicos, voy a ir formulando algunos planteamientos, pero son los dos primeros que hacen los primeros planteamientos interesantes. Dussel lo primero que dice es: la modernidad nace en 1492. ¿No? O sea, no nació. ¿Qué nos habían dicho de la modernidad? ¿Cuándo había nacido la modernidad? Según la historia universal, que en realidad es la historia de Europa. Porque cuando nos daban en la escuela Historia Universal, lo que nos daban es la historia de Europa, ¿no? Nunca nos dieron la historia de China, nunca nos dieron la historia de África, nunca nos dieron la historia del mundo incaico, o sea, nos daban la historia de Occidente y eso se llamó Historia Universal. Entonces, nos daban Sócrates, Aristóteles, nunca nos dieron la filosofía africana, que había filosofía, nunca nos dieron tampoco filosofía china o asiática, ¿no? Pero a ver, ¿dónde nos contaron en la historia universal que había iniciado la modernidad? ¿Con qué evento? Con el capitalismo surge con el proceso de las revoluciones industriales en Europa, ¿no? Porque ¿dónde fueron las revoluciones industriales? No fueron en el mundo musulmán, ni tampoco fueron en China, ni en... Exacto, en la Feria de París. Pero ¿dónde inicia el proyecto político de la modernidad? ¿Cómo? Eso es lo que dice Dussel, pero lo que nos contaron es que había iniciado con la Revolución Francesa, ¿no? Siglo XVIII, la Ilustración, la famosa Ilustración, ¿no? Lo que estos teóricos, como Dussel, dicen, compartiendo lo que dice Miguel, ¿verdad? Miguel, es que lo que nos dicen no es cierto. Dussel nos dice, a ver, la modernidad nace antes. Incluso Walter Miñolo habla de dos modernidades, la primera modernidad y la segunda modernidad. Todo el proceso de Ilustración sería concebido por Miñolo como la segunda modernidad. La primera modernidad inicia en 1492. ¿Qué es lo que nos plantea el doctor Dussel? Dussel lo que nos dice es: hay una cara oculta de la modernidad. O sea, la modernidad tiene una cara luminosa, que es la historia de la Ilustración, que nos promete la emancipación, que habla de libertad, fraternidad. O sea, es la cara luminosa, es la cara de la liberación. Pero hay otra cara, que es la cara oculta, la que no nos cuentan en los libros de historia. Y esa cara oculta es nuestra historia. Es la historia de los pueblos que fuimos colonizados, de esos pueblos que fuimos, a partir de 1492, construidos, dice Dussel, como una otredad negada. Es decir, Dussel nos plantea, la modernidad nace en 1492 y Europa, como Europa nace también como posibilidad en 1492, en el momento mismo en que Europa se puede mirar a sí misma desde un otro, que es su espejo. ¿Y quién es ese otro? Nosotros, los pueblos colonizados, que tienen que ser inferiorizados para que yo me pueda mirar Europa desde un lugar de superioridad. O sea, la alteridad de la modernidad somos nosotros, somos los pueblos amerindios y luego los pueblos africanos, las poblaciones africanas traídas en calidad de esclavas a América Latina. Esos otros son los que dan la posibilidad subjetiva de la configuración de la modernidad. ¿Eso qué significa? Que la conquista y colonización de América, de nuestra América, ¿no?, se convierte en el primer momento de la modernidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Lo siguiente que plantea Aníbal Quijano, que complementa parte de esta discusión, es que la experiencia de conquista y colonización no solo reestructura la organización social de las sociedades que fueron colonizadas, es decir, la llegada de los españoles no solo desestructuró la vida de las sociedades que existían, de los mexicas, de los incas, de todos los que conocemos, mayas, etcétera, sino que, dice Aníbal Quijano, estructura patrones de dominación que se constituyen como patrones mundiales de dominación. Es decir, fuimos la primera periferia. ¿Sí? Fuimos ese primer otro y fuimos esa primera periferia en la que se establecen nuevos patrones de dominación que no solo organizan nuestra sociedad. La sociedad colonial transformó las sociedades previas y las estructuró socialmente en función de castas.
Y la casta, ¿qué marcaje tiene? Tiene un marcaje racial, ¿sí? Pero no solo la raza se constituye, dice Aníbal Quijano, en el elemento central de ese proceso de ese poder, de ese patrón de poder colonial. La raza es el elemento fundamental, es el elemento, es el sello, es la marca sustantiva que organiza no solo a las sociedades colonizadas, sino que organiza el sistema mundo moderno colonial. ¿Por qué? Porque ese patrón de dominación se mundializó. Por primera vez existió la globalización a partir de 1492. Y ese patrón de dominación que operó contra las poblaciones amerindias y contra las poblaciones africanas traídas en calidad de esclavas, se convirtió en un patrón de dominación mundial que configura el sistema mundo moderno colonial, capitalista. Entonces, en la década de los 90, estos autores están pensando de manera paralela al debate que se está dando en Occidente, están pensando cómo se configura la modernidad en América Latina para entender si realmente estábamos trascendiendo la modernidad o no. Sí, o sea, lo primero es que hay que entender cómo se crea aquí, cómo se constituye. Y un elemento importante que dice Aníbal Quijano es que esta configuración del patrón de dominación colonial lo que garantiza es que las poblaciones que somos sometidas, que fuimos sometidas en el acto colonial, quedáramos destinadas a ser iletradas, a ser campesinas, a que se nos despojara de nuestra propia lengua y de todos los códigos simbólicos y reales para reproducir la vida y para reproducir la sociedad. Es decir, se nos negó la posibilidad de escribir desde nuestra escritura, de hablar desde nuestro lenguaje, de generar nuestra propia arquitectura y nuestra estética. Se nos obligó a reproducir la estética de los dominadores, es decir, de la administración colonial. Por eso pusieron a todos los indígenas a construir iglesias, y el arte barroco pues fue el resultado de ese proceso, ¿no? Justamente de la fusión de patrones, de la imposición de los patrones estéticos de los colonizadores, pero también de la resistencia y del abigarrado aporte que las poblaciones que fueron colonizadas dieron a esa nueva estética. Pero fundamentalmente, dice Aníbal Quijano, lo que nos hicieron, o a lo que nos obligaron es a impedir que nos autonombráramos y nos autodefiniéramos. Es decir, uno de los elementos básicos de este patrón de dominación colonial es que nos nombraron, nos dijeron indios.